Pero esta mañana Dios quiere decirte que entramos a una nueva tierra. Entramos a un nuevo territorio. Y yo no estoy hablando únicamente del lugar, porque nosotros como Iglesia Nación Reina estamos entrando en un nuevo territorio. Y este territorio es un territorio de bendición. Amén. Pero también estoy hablando de la nueva temporada en la que Dios quiere introducirte a ti y a mí. Y cada uno de los que se ponga de acuerdo en este tiempo va a entrar en esa nueva tierra. Amén. La tierra que se labraba era con esfuerzo, pero dice donde fluía mucha leche, donde fluía miel, donde había fruto, donde lo que se plantaba daba fruto. Y yo no sé en esta mañana usted en qué tierra se encuentra. Yo no sé si usted todavía está en una tierra de esclavitud. Yo no sé si usted todavía está en una tierra donde usted siente que tiene que haber mucho esfuerzo de parte suya para ver fruto en su vida. Yo no sé si la tierra donde usted está en este tiempo, usted dice, uy, yo quisiera vivir en libertad, pero no lo logro. Yo quisiera tener libertad en mis emociones, pero no la logro. Yo no sé si la tierra donde usted está ahora, usted dice, aunque yo estoy con Dios, me cuesta. Nosotros decimos, está siendo muy difícil. Yo no sé cuántos han dicho alguna vez, es que yo no puedo más. ¿Quién ha dicho eso? Ok, a la mayoría hemos dicho eso, ¿cierto? Pero Dios es también el Dios de los montes y de los valles. Dios también nos permite atravesar montes. Él no te promete una vida sin montes. Él no te promete una vida sin dificultades, sin retos, sin situaciones que atravesar, pero Él sí nos promete que va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Amén. Es decir, la presencia del Señor con nosotros siempre va a estar. Somos nosotros los que a veces pensamos que Dios nos dejó solos, pero Dios siempre está con nosotros. El pueblo de Israel había tenido que salir de ese lugar, de ese territorio, pero durante todo ese tiempo el pueblo de Israel había desarrollado una mentalidad de cautividad. Y es que cuando pasamos tanto tiempo en una situación, cuando reincidimos en esa situación o en ese monte una y otra vez, comenzamos a desarrollar patrones de pensamiento, comenzamos a pensar que la vida es lo que nuestra perspectiva está viendo, porque nuestra mente comienza a ocuparse con pensamientos de esclavitud. Pero lo que Dios estaba diciendo al pueblo y lo que Dios está diciéndonos hoy es que la tierra donde ellos estaban ocupándola, esa nueva tierra, ese nuevo territorio, era una tierra donde era nutrida de la lluvia del cielo. Es decir, ya no iba a depender tanto de ellos, tanto de ese esfuerzo humano, sino que iba a depender de esa bendición que Dios iba a depositar sobre ellos. Es decir, Dios estaba llamando al pueblo de Israel a que dejaran de depender de ellos mismos para que comenzaran a depender absolutamente de Dios. Y yo creo que en muchos momentos hay que arriesgarse, ¿cierto?, a poder hacer esos cambios en nuestra vida. En muchos momentos arriesgarse significa poder atreverse a tomar ese proceso, porque aunque la mentalidad haya sido afectada, nosotros le decimos al Señor, yo quiero caminar contigo, yo quiero dejar que tú cambies mi manera de pensar, yo quiero comenzar a caminar en esos retos de tu mano. Y para eso tú y yo necesitamos ser plantados, porque solamente el que se planta florece. Solamente una persona que es plantada en Dios puede florecer y puede dar fruto. Puede ser que en este momento Dios esté diciéndote, este es un tiempo donde necesitas plantarte, pero para plantarte uno necesita echar raíces. Y creo que durante estos días Dios me ha hablado mucho de esto, me ha hablado de plantas, me ha hablado de árboles. Y yo no sé si usted puede observar, pero si quiere a la salida lo puede hacer. Antier nos parábamos con algunos acá y veíamos este árbol tan grande que hay afuera. Las raíces del árbol que está aquí afuera son tremendas, son unas raíces muy gruesas, es decir, este árbol está plantado, yo no sé hace cuánto, pero tiene unas grandes raíces. Así que lo que yo he visto es que a veces la gente no se planta porque no logra echar raíces, porque no logra quedarse en lo que Dios le está diciendo que necesita hacer. Hay gente que no se planta
porque son expertos en soltar los procesos de Dios. Sueltan cuando Dios le está diciendo, eche raíces en un lugar, eche raíces en un proceso. A veces hemos hablado mucho como iglesia de soltar, de lo importante que es soltar. A veces hemos dicho, hay que soltar heridas emocionales, hay que no te conviene, hay que soltar aquello que no te está sirviendo, aquello que no está siendo de bendición. Pero también he visto que soltar se volvió un estilo de vida para muchos. Y yo quiero aquí que usted hoy vea otra perspectiva de lo que es soltar. Y resulta que en ocasiones vemos cómo la gente suelta fácilmente lo que Dios está haciendo. Vemos cómo a veces desde una herida emocional, de sentirse abandonados, de haber tenido momentos de frustración desde pequeños, entonces soltamos lugares donde Dios ha decidido que necesitamos arraigarnos, es decir, donde estamos plantados para dar fruto. Y a veces yo veo cómo Dios está haciendo algo con una persona, está arraigando a una persona algo, está intentando echar raíces en esa persona, pero como la persona no ha logrado sanar muchas cosas en su interior, suelta, rápidamente suelta. Y además vemos cómo nos dicen todo el tiempo, es que hay que soltar, y está bien, hay que soltar lo que nos hace daño, pero no hay que soltar lo que Dios está haciendo en nuestra vida, porque necesitamos arraigarnos para poder que una planta pueda dar fruto, pueda dar ese fruto, ese florecer de parte de Dios. Lo que necesita es remover la tierra, y a veces la tierra no ha estado propicia. A veces la tierra ha estado con maleza y esas raíces no logran poderse arraigar, valga la redundancia, porque tiene maleza y porque tiene muchas cosas allí. Yo no sé mucho de esto, pero es lo que he escuchado, y es que para que una planta pueda florecer, pues hay que mirar cómo está la raíz de la tierra. Y ahora días estaba con mi hija Lady conversando y me decía, me preguntó de un trabajo donde yo había estado hace muchos años cuando trabajé en algunas empresas, y me decía, mami, en esa empresa era un concesionario de motos, y me decía, ¿cuánto tú duraste allí? Yo le dije, no, muy poquito, no me acuerdo, como 2 meses o 3 meses, y es que les cuento que yo era experta en soltar. El trabajo que más duré 10 meses. Yo no sé si hay alguien tan así como yo. Espero que no. Pero yo era experta en soltar, porque abandonar y soltar era parte de mi estilo de vida. Yo comenzaba algo y lo soltaba, comenzaba otra cosa y la soltaba, comenzaba una relación y la soltaba, comenzaba otra, y nunca lograba arraigarme en nada. Y veo que muchas veces la gente le pasa eso. Dice, pero es que ¿por qué yo no doy fruto? ¿Por qué será que yo hago y hago? Y es que hay muchos que están como el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto, haciendo y haciendo desde su esfuerzo humano y no plantándose en Dios. En mi vida todo cambió cuando yo me planté en Dios. En mi vida todo cambió, mi carácter, mi forma de ver la vida, la perspectiva. Logré dar fruto cuando yo tomé la determinación de arraigarme y de plantarme en Dios. Y no porque todo haya sido perfecto, porque a veces Dios está usando un lugar y Dios quiere usar la iglesia del Señor para que tú te plantes y para que tú des fruto. Yo soy una convencida de lo que dice la Biblia, y es que la iglesia es la familia de Dios. Dios dice que cuando usted y yo tomamos la decisión de hacer parte de la iglesia, somos arraigados en la familia de Dios. Pero veo muchas excusas muchas veces. Hay gente que dice, es que no me gusta esa iglesia o aquella, o yo no quiero ir allá porque esta persona me dijo, porque me hizo, porque me dijeron. Y yo recordaba en este mensaje algo que me pasó cuando yo era apenas una bebé espiritual, es decir, cuando llevaba muy poquito tiempo en el Señor y estaba en un lugar donde Dios me permitió conocer de Jesucristo, pero pasaron algunas cosas que yo dije, eso como que no está bien. O sea, había unas cosas de fondo que yo sentía en mi espíritu que no estaba bien. Y cuando lo intenté hablar, fui literal casi que sacada a los gritos del lugar. Y todo lo que yo había hablado en intimidad fue expuesto.
Pero eso nunca fue un pretexto para yo dejar de congregarme, para yo arraigarme en el Señor. Yo recuerdo haberle pedido al Señor: Señor, yo necesito plantarme en un lugar. Padre, yo necesito plantarme en ti, pero yo no puedo plantarme sola. No hay manera de que seamos plantados y que podamos crecer espiritualmente si estamos solos en un proceso. Y yo le dije al Señor y comencé a orar, no dejé de congregarme ni un solo día, y Dios me plantó en un lugar donde era muy fuerte en la palabra, donde la palabra fue mi cimiento, donde dejé de depender de misticismos y de un montón de cosas externas y comencé a depender de Dios y su palabra. ¿Y por qué te quiero decir eso? Porque sé que hay gente que ha estado seca espiritualmente, sé que hay gente que dice: pero es que yo quisiera otra cosa, yo no sé por qué no doy fruto, pero es que nunca se han plantado en los procesos de Dios. ¿Pueden decir amén? Yo sé que es duro escuchar esto, pero usted puede decir amén si lo cree y lo quiere para su vida. Cuando aparecen los montes, esas personas salen corriendo, pero los hijos de Dios no salimos corriendo ante los desafíos de la vida. Los hijos de Dios nos plantamos y los afrontamos. Amén. Los plantamos y los afrontamos. Entonces, plantarse también es sinónimo de estabilidad. Plantarse es sinónimo de balance. Plantarse es sinónimo de equilibrio. Pero desde pequeños quizás hemos asociado que la vida era muy difícil. Esos días atendí a alguien y me decía: mi infancia fue muy difícil, pero me dijo: bueno, yo creo que la infancia de la mayoría de los colombianos ha sido muy difícil. Y él tiene la razón. O sea, todos tenemos una historia, ¿cierto?, que podríamos contar retante o difícil. Y te acostumbraste a ver que de pronto la vida era muy difícil, que había que sufrir, y tu sistema nervioso comenzó y aprendió a estar en modo alerta. Es decir, se disparó el cortisol. Y a veces, eso no es una clase de biología, ni de química, ni nada de eso, pero son cosas que el ser humano tiene. Y decimos: es que yo no sé por qué, yo quiero huir de esto. Apenas hay un reto, yo quiero huir. Y es que te acostumbraste a pensar de esa manera. Te acostumbraste a salir rápidamente de las situaciones en vez de enfrentarlas y poderte plantar en lo que Dios quiere hacer. Creo que cuando hay momentos difíciles en nuestra vida, cuando hay retos, cuando tú sientes que todo se está removiendo, Dios está trabajando en nuestro carácter para poder que seamos plantados. Yo no he visto una persona plantada en Dios que haya dado fruto que no tenga que ser removido en algún área de su vida. Si a usted le han dicho que el evangelio, que el reino, venga, casi alguien le invitó a este lugar esta mañana, le dijo: llega a la iglesia, que cuando usted está con Dios todo le va a salir perfecto, a usted le van a llegar los carros, le van a llegar las casas, le va a llegar el esposo que estaba esperando. Le mintió. Le mintió, porque esas son las añadiduras que Dios da. Porque dice la palabra de Dios que cuando buscamos el reino de Dios primero, usted va a ser removido en muchas áreas que no le pertenecen, que no hacen parte de su esencia, para poder establecerse de verdad en la esencia que Dios ha puesto en usted desde que usted nació. Pero que se dañó la identidad cuando pasaron situaciones, cuando hubo golpes que te dolieron, cuando hubo heridas que te lastimaron, entonces tu identidad se comenzó a dañar. Pero eso es lo que hace Dios a través de su iglesia. Comienza a formar nuestro carácter en los momentos de dificultad, en los momentos duros, en los montes que se presentan. Y cuando logramos establecernos allí, usted con el tiempo, así como una planta que usted puede plantar y no inmediatamente va a ver las flores ni va a ver el fruto, se demora un tiempo. Usted al principio va y la mira, no pasa nada, va y la mira, no pasa nada, y parece que esa planta no estuviera pasando nada. Cuando menos piensa usted, ¡wow!, comenzaron a salir flores hermosas, comenzó a florecer, comenzó a regarse. Entonces usted necesita
necesita aprender a plantarse en el Señor. Dice el versículo 13 de ese mismo pasaje: si ustedes obedecen a Dios con todo cuidado los mandamientos que hoy les mando a cumplir, y si aman al Señor su Dios y les sirven de todo corazón y con toda su alma, yo enviaré a su tierra la lluvia a su tiempo, tanto la lluvia temprana como la tardía, y ustedes cosecharán su grano, su vino y su aceite. La lluvia temprana era la lluvia al inicio de la siembra, y la lluvia tardía era la lluvia que maduraba la cosecha. Es decir, ambas eran esenciales, porque si no se perdía la producción. Es esencial tanto lo que Dios está haciendo en tu vida tempranamente como lo que Él va a hacer. Si Dios está comenzando a regar tu vida de alguna manera, si Dios está trayendo esa lluvia del cielo de alguna manera, puede ser que estás comenzando a ser plantado, pero necesitas quedarte en el proceso de Dios para que la lluvia tardía de la producción de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Amén. Plantarse en el Señor también es obedecerle, también es dar pasos de obediencia, también es servirle a Él de todo corazón, porque amar es sinónimo de obediencia. Lo que pasa es que a nosotros nos enseñaron mal en la casa. Para nosotros la connotación de obediencia a veces es negativa, porque aprendimos que los papás, háganme el favor y obedeces, y no le pegamos su chancletazo. ¿Cuánto reciben chancletazo? Uy, Dios. Ay, Dios mío bendito, aquí hay un poco de procesos que hay que hacer de sanidad, ¿sí? ¿Cuántos ya sanaron el chancletazo? Ay, gloria a Dios, todavía hay unos que les faltan. Bueno, entonces obedecer es sinónimo de amor a Dios, porque aunque los papás hicieron eso que no estaba bien, era por amor, ¿cierto? Pero Dios no es así con nosotros. Dios no nos manda un chancletazo, Dios no nos está pegando golpes. Dios te dice: yo quiero que tú des pasos de obediencia, porque yo quiero que tú tengas fruto, porque yo quiero que los planes que tengo sobre tu vida se den, te vaya bien, puedas ver con tus ojos lo que Dios quiere hacer con tu vida. Ese es el plan de Dios. Así que tú y yo necesitamos ser personas que permanecen en la palabra, que permanecen en lo que Dios quiere hacer. Por eso necesitas determinarte. Determinarte es aguantar el proceso. Hay gente que no le gusta pagar el precio. Hay gente que no quiere aguantar el proceso. Pero tú necesitas determinarte incluso a sanar si es necesario. A veces determinarse va a significar que tú necesitas sanar algo que has estado postergando por años. Estos días atendí a una persona y me decía: yo ya he ido a varios psicólogos y la verdad es que siempre abandono el proceso. Me dijo: porque llega un momento donde me da como temor cuando me veo enfrentada. Y me decía: pero esta vez sí lo voy a hacer. Me decía: esta vez estoy determinada porque eso está afectando varias áreas de mi vida. Así que Dios lo que quiere hacer con nosotros es que tú y yo podamos ser plantados. Y quizás hoy te estés preguntando: ¿cómo lo hago? Está muy lindo el mensaje hasta ahora, pero no tengo ni idea cómo hacerlo. Y quiero darte rápidamente 3 pasos de cómo tú puedes ser plantado en este tiempo. Y lo primero es pasar por la poda, es decir, podar. Dice la Escritura en Juan 15, 1 al 2: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el que cuida. Él corta todas mis ramas que no dan fruto, poda y limpia cada rama que da fruto, para que así produzca mucho más. Amén. Amén. Es decir, Dios está diciendo: necesito podar lo que no sirve en tu vida. La poda de Dios no es sencilla a veces. La poda de Dios a veces requiere lágrimas, a veces requiere rendición, o siempre, más bien diría yo, requiere rendición. Esa poda de Dios es aquello que Él te va a quitar, que está estorbando su plan. En muchas ocasiones esa poda tiene que ver con el pecado, con cuántas cosas hay de mí
en mi interior que yo estoy pecando delante de Dios. Yo sé que a veces la palabra pecado es muy mal interpretada. Yo le quiero decir algo que a mí me cambió la perspectiva de la palabra pecado. La palabra pecado significa errar al blanco, es decir, como, yo sé que algunos aquí ya saben, pero otros de pronto no. Pero es como, no sé si recuerdan ese jueguito que hay que es redondito y usted hacía así, ¿cierto? Yo no sé, nunca jugué eso, pero yo lo vi por aquí. Entonces, errar al blanco es cuando usted no le da al centro, sino que le da afuera. Eso es errar al blanco. Y quiere decir que usted erra al blanco cuando usted no está caminando en el plan de Dios, en el propósito de Dios, cuando Dios quiere hacer algo con su vida y usted se va por otro camino totalmente distinto. Allí Dios necesita podarte. La poda es algo hermoso. Yo recuerdo cuando Dios comenzó a podar mi vida y había gente que me decía, es que a Alexandra le cambiaron el chip. ¿Qué te pasó? Y era que yo había tenido un encuentro personal con Jesucristo. Ya no era ese Jesucristo que me habían enseñado en el colegio, que me habían enseñado en mi casa, que era un Jesucristo que estaba en una cruz, que estaba muerto, crucificado y se había quedado allí, sino que ese Jesús había bajado de la cruz y se había vuelto real en mi vida y en mi corazón. Y ese Jesús en mi vida y en mi corazón comenzó a cambiar mi manera de pensar y comenzó a podar tantas cosas. Pero yo recuerdo desde un inicio haber sido una mujer apasionada por Él. Yo decía, pero qué estrés. Yo no sé cuántos han recibido eso así, cuántos lo han experimentado. Me decía, wow, ¿qué es esta presencia de Dios tan fuerte? ¿Qué es esto tan maravilloso? ¿Qué es esto tan hermoso? Yo nunca lo había experimentado. Y yo decía, Señor, yo lo quiero, o dame lo que tú quieras. Y el Señor comenzó a mostrarme áreas de mi vida que yo nunca antes había visto. Comenzó a podar y comenzó a quitar raíces de abandono, porque a veces hay personas que necesitan el amor también porque se volvió una costumbre. El amor, cuando a veces algunos, los que desde pequeño con raíces de abandono, lo que están buscando es una oxitocina rápida, con una relación que no te conviene, con algo que no te sirve. Pero usted dice, estoy enamorado. No, usted no está enamorado. Usted se acostumbró a que esa parte química de su vida estuviera saliendo. Pero en muchas ocasiones eso te está haciendo totalmente daño, porque no estás dejando que Dios te podre. Yo no sé, por ahí decían, había un dicho que decía esto para las mujeres, pongan mucho cuidado, que antes de usted besar a su príncipe azul besa muchos sapos, ¿no? ¿Quién ha escuchado eso? Ay, no se me avergüence, pero ¿a cuánto les pasó? A mí me pasó, yo ahora estoy con mi príncipe azul, gloria a Dios. Y está de azul. Y está de azul. Lo que quiero decir es que a veces estamos haciendo cosas equivocadas y estamos poniendo nuestro corazón, nuestras emociones en lugares y en personas equivocadas. Pero Dios necesita podarte. Esto no aplica para los matrimonios. Si usted está casado, yo no sé qué va a hacer, pero tiene que criar. Usted ahí se tiene que plantar, usted tiene que buscar. Yo no sé si es que Dios le ayuda a sanar ese matrimonio, usted necesita buscar consejería, terapia, lo que sea, pero usted no puede ir de ahí. Porque los matrimonios Dios los fundó para que se establecieran y para que dieran fruto. Usted sabe que su esposo, espositas, ¿cuáles son aquí esposas? Levanten la manito. Ay, usted sabe que su esposo la poda impresionante. Le poda el carácter, ¿a cuántas su esposo le poda el carácter? ¿A mí no más? No, Señor, este pastor tan bello, lindo que usted ven ahí me ha podado el carácter también. Pero, esposos, ¿a cuántos esposos dónde están? ¿A cuántos su esposa le poda el carácter? Digan amén. Amén, gloria a Dios, por esa mujer que a veces es de tropiezo, por esa mujer que a veces me dice cosas que no me gustan, pero sabe que la pareja, hacemos el uno con el otro esa labor de podernos pulir,
nos pulimos en carácter, pero a veces se levantan los montes en el matrimonio, porque a cuánto le han levantado montes, montes hoy, ¿no? Y entonces usted quiere salir corriendo, pero no. Nosotros somos los hijos de Dios que nos plantamos y que enfrentamos el proceso que Dios quiere hacer, porque Dios quiere hijos e hijas sanas, hijos y hijas que sean podados por Él. A veces hemos hecho un altar de nosotros mismos, un altar de nuestro ego, de nuestro orgullo. A veces hemos hecho un altar de lo que nos ofende. No es que eso me ofende, me ofendió hace un año, 2 años, y haces un altar. ¿Sabe eso qué es? Es nuestra propia carne que impide lo que Dios quiere hacer. Porque creo que esta es una de las cosas que más está siendo retante en este tiempo para la iglesia del Señor, y es que se ha vuelto un altar al yo. Lo que yo digo, lo que yo soy, lo que yo pienso, y pareciera que Dios fuera nuestro siervo, pero yo leí hace unos minutos que somos nosotros los que tenemos que servirle al Señor, no Él a nosotros. Pero a veces hacemos altar de eso. Es que yo pienso que casi que somos nuestros propios dioses, y hay gente que dice, no, es que yo soy como Dios, pero la palabra dice que ese fue el primer pecado que nació en el mundo. Cuando Adán y Eva estaban hablando y apareció la serpiente y le dijo, es que come de este árbol, desde que te dijo Dios que no comieras, come de él para que reconozcas y te des cuenta del bien y del mal, es decir, para que tú tengas el mismo poder de Dios. ¿Sabe que eso es tan peligroso? ¿Sabe que eso es una tendencia que hay en este tiempo? Dice la Escritura que en los últimos tiempos se levantarán falsos profetas, es decir, personas a decir que vienen en nombre de Dios, pero es mentira. Personas que vienen a decir que hay cosas que vienen de parte del Señor, pero son mezclas, no es lo puro de la palabra. Por eso Dios necesita una iglesia que sea podada de tanto pensamiento que el mundo o que nosotros mismos hemos puesto, para que la palabra de Dios se instale en nuestra mente y pueda hacer cambios reales. Amén. Den un aplauso al Señor. Hay velos de tu vida que tienen que caer hoy. Amén. Yo estoy declarando en esta mañana que hay velos que van a caer. Hay velos que ya están cayendo para que seas plantado en Jesús. Pero la poda no viene para destruirte, la poda viene para multiplicarte. Porque Amén. Cuando Dios nutre con la lluvia del cielo, tu tierra va a dar fruto, tu corazón será purificado. Deja de insistir en el esfuerzo humano, porque donde Dios está, Él está regando la tierra para hacer su plan perfecto. Amén. Lo segundo, yo dije que voy rápidamente, pero es que hablar de la poda rápidamente es difícil. Lo segundo, permanecer. Ahí en el siguiente versículo dice, Juan 15:4, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Ninguna rama puede dar fruto si está sola, sino que tiene que estar unida a la vid. Igual sucede con ustedes, no pueden dar fruto si no se quedan en mí. Una planta no sobrevive sin raíces firmes, sin estar conectada a la fuente, pero Jesús es la fuente de vida. Tú y yo necesitamos permanecer en la verdadera fuente de vida que es Jesús. Él como el labrador, nosotros como los pámpanos, porque la clave del fruto no está en nuestro esfuerzo, sino en permanecer plantados en Dios. La permanencia en Dios es una relación continua con Él. ¿A través de qué? A través de la oración diaria, a través de que usted se comunica todos los días con su Padre, usted escucha la voz de Él, a través de su palabra, de conocer los deseos de su corazón, a través de la obediencia. Todo eso hace parte de permanecer en el Señor. Todo eso le va a ayudar a que usted permanezca en Él y que cuando lleguen las situaciones usted no sea removido. Porque permanecer es habitar. Ahora la canción decía que seamos encontrados en Jesús, ¿cierto? Seamos hallados, ser hallados en Jesús. Yo decía, wow, qué poderoso eso. Que nosotros seamos hallados en Jesús.
No nosotros. Yo no sé si usted hoy, esta mañana, va a estar dispuesto a renunciar a usted para que Jesús sea el centro, para que Él sea el que se entrone en su vida, para que sea Jesús el que permanezca en su corazón. Yo le garantizo que no le va a ir mal. Yo le garantizo que usted va a ver el fruto, porque cuando usted permanece en Él, usted va a poder ver esa luz que viene de parte de Jesús a nuestra vida. Cuando nosotros permanecemos en su palabra, la luz de su palabra alumbra nuestro entendimiento, alumbra las partes oscuras, alumbra lo que está confundido. La palabra es clara, la palabra es eficaz, ella no te pone a dudar. Somos nosotros los que a veces no tenemos claridad, pero Dios quiere traer esa luz a nuestra vida permaneciendo firmes con Él. Miren, hay algo curioso en la Biblia. Cuando usted lee la Biblia, usted se da cuenta que los que dieron fruto no fueron los que recibieron los milagros. Muchos estuvieron con Jesús, recibieron un milagro de Jesús y no permanecieron en Él. Los que dieron fruto fueron los discípulos, los que tomaron la determinación de convertirse en un estudiante, en un aprendiz, en un alumno de Jesús y llevar todas sus enseñanzas a su vida y vivirlas. Esos fueron los que dieron fruto. Porque cuando usted ve, hubo muchos de los que incluso recibieron milagros que se perdieron del camino. Usted puede recibir un milagro hoy, y no estoy predicando en contra de los milagros. Amo los milagros, amo ver lo que Dios hace en las vidas. Pero tú y yo necesitamos plantarnos, y para plantarnos tú y yo necesitamos ser discípulos de Jesucristo. Amén. Los milagros son para los que no creen, porque los discípulos son los que permanecen en Jesús y en su palabra. Voy cerrando con esto último. El tercer paso, que este no depende de ninguno de nosotros. Depende de que usted se haya dejado podar, depende de que usted haya permanecido en Jesús. Y dice la Escritura que producirá mucho fruto. Se lo voy a leer. Yo soy la vid, versículo 5. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él producirá mucho fruto, pues separado de mí ustedes no pueden hacer nada. ¿Sabe que cuando usted y yo dejamos que esa tierra sea removida, cuando dejamos que Dios saque de nosotros lo que está oculto, que Dios saque de nosotros la mentalidad de esclavitud, entonces Dios comienza a decir: yo te voy a plantar allí, tú vas a dar mucho fruto? Eso que quizás nunca antes te había dado fruto. Hay gente que ha insistido por años y por años en relaciones que no les sirven. Mire, yo le he dicho a veces a algunas personas en consejería, cuando son novios, si usted desde el noviazgo ya tiene que sanar, tiene que hacer procesos, tiene que ir a terapias, explíqueme qué viene para el matrimonio. Vuelvo y repito, para el matrimonio sí, van a hacer. Pero si usted ya desde, no, es que llevo 10 años intentando esta relación, ahí no es. Porque lo de Dios no es tan empujado. No es como que usted tiene que hacerle, e intentar que produzca fruto. Dice la palabra del Señor, usted va a permanecer. Cuando usted permanece, usted puede escuchar la voz de Dios, usted puede saber lo que Dios le está hablando, que usted no quiere obedecer en otra cosa. Porque a veces somos tercos, ¿cierto? A veces decimos: no, Señor, tú me dices esto, yo no quiero, así no. Pero dice la Escritura que vamos a dar mucho fruto. Y no habla de permanecer en muchos rituales religiosos, sino dejar que el reino entre al corazón. Porque también he encontrado gente que es muy fiel con los rituales, que es muy fiel con la oración, que es muy fiel congregándose, que es muy fiel ayunando, pero su corazón y su carácter sigue igual. Y dicen: eso no es espiritualidad. Es que la espiritualidad es que yo oro 2 horas diarias. Es que la espiritualidad es que hago un ayuno de 40 días como lo hizo Jesús. Pero eso no se ve reflejado en el carácter. Eso no es reino. Producir mucho fruto es cuando dejamos que Jesús, que el Espíritu Santo penetre en nuestro corazón y pueda sanar.
allí tú comienzas a dar fruto, allí lo inesperado comienza a llegar, allí el carácter de Jesucristo se ve reflejado en nuestra vida, porque dice su palabra que Él vino para sanarte, que Él vino para liberarte, que Él vino para darte una nueva vida. ¿Para qué? Para que tú puedas comenzar a florecer en Él, amén. Para que tú puedas ver los planes de Él, porque separados de Jesús, separados de Dios, nada podemos hacer. Nada podemos hacer, dice la Escritura. Y usted dice, pero yo he hecho un montón de cosas. Pero esos son los frutos que Dios quiere para tu vida. Solamente cuando tú y yo decidimos plantarnos en Él y poderle creer, es que podemos ver los frutos que anhelamos. Yo no sé si usted puede hoy pensar por un momento cuáles son los frutos que usted tiene en su vida hoy. Hay un ejercicio que yo hago mucho en las mentorías, casi que al inicio. Las que han estado conmigo de pronto lo recuerdan, y hacemos algo sobre un árbol. Me encanta ese ejercicio, porque allí revisamos las raíces, el tronco que ha estado pasando y el fruto. Y muchas veces no, siempre, todos los frutos que una persona tiene en este tiempo tienen que ver con sus raíces. Todos los frutos tienen que ver con lo que ha sanado en la raíz o lo que no ha sanado en su raíz. Amada iglesia, este es un tiempo para dar mucho fruto. Yo no sé si usted lo va a creer o no, pero este es un tiempo para producir mucho fruto. Este es un tiempo para que usted pueda ver la sanidad, la libertad, lo que Dios quiere hacer en su vida, pero quizás usted va a tener que ir a las raíces primero. Jesús nos invita en esta mañana a decirle a Él, yo quiero que tú seas el centro. A decirle a Él, yo quiero que tú seas el que brille en mi vida, ¿no? A veces buscamos nuestro propio brillo. A veces buscamos que seamos nosotros los que resplandezcamos. Y yo no le quiero decir con esto que es que ahora usted se tiene que meter debajo de la cama, que entonces ahora no, pues que su autoestima por el piso. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando cómo tú y yo lo ponemos a Él primero antes que nosotros, para que podamos producir el fruto que Dios está hablando. Así que voy a pedirles que nos pongamos en pie. Vamos a ir cerrando esta mañana en oración. Vamos a decirle al Señor en esta mañana, si a usted le ha llegado el mensaje, que este tiempo sea un tiempo de ser plantados. Si quizás usted ha sido de los que nunca se han arraigado de Dios, quizás usted ha sido de los que ha soltado procesos y Dios alcanzó a hacer algo, pero usted lo soltó. Ese mensaje seguramente le ha hablado. Y yo creo que la oración tiene poder. Cuando cerramos el tiempo de la palabra en oración, no es una parte de ahora, eso es como el relleno de la predicación, ¿no? No, es porque la oración tiene poder. Porque cuando la iglesia del Señor ora junta, Dios se mueve, Dios se manifiesta. Y yo creo que en este momento vamos a orar y Dios va a hacer algo en su vida hoy. Yo creo que hoy van a suceder milagros de esos que a veces no se ven. Que usted vino vestido muy lindo y se va a ir vestido muy lindo. Y que no se va a ver el cambio, pero que quizás su corazón se cambió de vestimenta en esta mañana. Amén. Cierra sus ojitos. Amado Padre Celestial, yo pongo delante tuyo, Señor, tu iglesia. Yo te pido, Jesús, en esta mañana que tú traigas ese fruto de aquellos, Señor, que lo anhelan. Oro por aquellos, amados.